Hola, ¿cómo están? Este video es de procesos, es el proceso episodio número 12 y en esta ocasión estaremos viendo algunos errores comunes que yo he visto que algunas personas están cometiendo al momento de medir su progreso. No estoy diciendo que arruinan tu progreso, puede dar una mala perspectiva de cómo lo estás llevando. ¿Has sentido que algo te está faltando en tu entrenamiento? A pesar de entrenar fuerte, comer bien, estar haciendo todo bien. Tal vez el problema no es el esfuerzo que tienes, la disciplina, la constancia que estás teniendo, sino cómo estás midiendo directamente tu progreso. Y en esta ocasión te voy a comentar los errores más comunes que yo he visto y que también he practicado al momento de estar midiendo mi progreso. El primer error, y es bastante común y por eso lo estoy poniendo en el primer puesto, es obsesionarte con el peso corporal. Como lo he dicho en diferentes publicaciones, en diferentes videos, el peso corporal no refleja otro tipo de masas y esta directamente no va a reflejar cambios en la composición corporal. Además, la masa muscular puede mantenerse o puede aumentar sin grandes cambios en el peso corporal. Esto puede dar una falsa sensación de estancamiento, pero no es así. Así que deja de pelearte con la báscula. No es una guerra de estar viendo cuánto estás pesando hoy, mañana, pasado mañana. Hay miles de factores que pueden alterar tu peso y es el chiste de una atención individualizada. Justamente individualizar las cosas que te están sucediendo y por lo que no está viendo pues sí, como tal un resultado o un numerito diferente en la báscula. A mí me gusta verlo así, solo un número que te da una báscula. Ahora, ese número lo tendríamos que complementar con otro tipo de cosas. Ya sean medidas, que más adelante lo vamos a ver, algún DEXA, no sé, alguna evaluación de bioimpedancia, algo más que te pueda decir específicamente o con mayor claridad qué hay además del peso corporal. Así que recuerda, es una herramienta más, no lo es todo, no es la única y no es la más efectiva. Claro, pero si lo ponemos del otro lado, ¿puedes llevar tu proceso o tu progreso solo con la báscula? La respuesta para mí sería sí, pero justamente para llegar a ese punto o para saber si puedes hacerlo o no, necesitas una atención individual. Yo, por ejemplo, a muchos de mis pacientes les he quitado la medida del peso para que no se frustren, para que puedan seguir trabajando, puedan seguir motivados, puedan seguir con esa disciplina y constancia sin necesidad de estar mirando los numeritos que pone esta báscula. Y lo digo porque me ha pasado muchas veces que cuando no es el numerito que esperamos o no es lo que queremos ver, esa motivación empieza a caer, esa disciplina se empieza a caer y se pone en cuestionamiento y en duda si de verdad estás progresando. Pero recuerden, solo es eso, un numerito que nos va a indicar otro tipo de cambio de masas. El error número 2 es usar el espejo también como única referencia. Hay diferentes puntos claves que me gustaría tomar acá. El primero es que el espejo te puede engañar muchísimo. No es lo mismo que te tomes una foto aquí de frente, a que te tomes una en el gimnasio, a que te tomes una en el baño del gimnasio, a que te tomes una en el parque. Son diferentes luces, lo podríamos ver así, diferencias de iluminación, de postura, de sombras, etcétera. También no tome en cuenta, les digo, todo esto de luz, posturas, si tienes alguna inflamación por algo que comiste, porque estás en ciclo, en tu ciclo menstrual, etcétera. Yo, por ejemplo, durante la semana, a mí en lo personal se acomoda comer un poquito menos de carbohidratos, de hidratos de carbono, y los puedo meter. Me gusta más fines de semana consumirlos más o priorizar su consumo que otro tipo de nutrientes. Les digo, esto lo hago porque a mí se me acomoda mucho y también por otro tipo de estrategia que me gusta seguir, pero todo esto sí puede afectar a cómo te percibes y cómo te estás viendo al siguiente día. Y voy a tomar una frase que me han dicho muchos clientes y es que me encanta el abdomen mañanero. Claro, el abdomen de la mañana se va a ver mucho mejor a que lo veamos en la tarde o lo midamos en la noche, por ejemplo, es muy diferente. Pero un indicador que me gusta mucho tomar es que si te estás sintiendo quizá a mediodía, después de comer, con la misma sensación en el abdomen que en la mañana, entonces sí es un buen progreso. Y es lo que me está pasando a mí. Justamente he mantenido más esa sensación después de comer, incluso en la tarde, en la noche. Es una sensación similar al de la mañana. Entonces, eso significa que sí hay un progreso. Además, la percepción corporal puede estar muy alterada por el estado emocional y también por fatiga mental, fatiga de trabajo, fatiga física incluso, puede estar
muy alterada por este tipo de factores. Además, la imagen corporal distorsionada puede ser un factor que tienen muchísimos atletas, incluso de alto rendimiento o atletas que ya están más avanzados. Así que si vas empezando, no te preocupes por eso. Créeme, como lo dije en el anterior video de procesos, todo lleva muchísimo tiempo, no es solo de semanas. Es incluso de casi 1 año, 2 años, tener un estilo de vida constante, dependiendo de lo que tú desees. Entonces, lo que yo te recomendaría es que confíes más en los datos que en tu reflejo y que tu autoperspectiva, porque eso también se debe de manejar. La percepción de nosotros mismos es algo que se trabaja, no es algo que solamente lo tomemos a la ligera y nos estemos juzgando sin saber cómo debemos de hacerlo o qué deberíamos de tomar en cuenta. El error número 3 es no llevar un registro de tu progresión. El registro puede ser en libreta, en una aplicación, en tus notas del teléfono, en tu WhatsApp, pero sí deberías de llevar un progreso. Si no llevas un control de tu peso, de tus repeticiones, de tu volumen, del volumen que estás usando por grupo muscular o del volumen total que le estás metiendo, entonces lo que se está convirtiendo es que estás improvisando prácticamente. Incluso en definición, el mantener una fuerza es un indicador de una buena masa muscular retenida. No significa que estemos anotando en todo momento todo lo que estamos haciendo, pero sí en algunos momentos tendrías que tomarte el tiempo, tendrías que tomarte esa tarieta extra al final del día de anotar todo lo que hiciste o todo lo que deberías de estar llevando. Les digo, esto no es que queramos que el paciente trabaje más o que nos quite trabajo a nosotros, es llevar un verdadero progreso y entender qué estamos haciendo. Y justamente lo hacemos con datos. Entonces, si tú no estás anotando, si no estás llevando algo que te esté dictaminando que hoy cargaste 5 y que mañana puedes cargar 10 o que antier cargaste 2, entonces para mí tú sigues improvisando y vas a seguir improvisando hasta que no lo hagas. Entonces recuerden, el que no mide no puede mejorar porque no sabe en qué puede mejorar. El error número 4 es ignorar las medidas que se dan al momento de querer evaluar la composición corporal. Medidas de técnica manual como las del brazo, cintura, muslo dan una idea más específica de cómo estás progresando. Hay otras herramientas, les digo, como esa técnica manual, plicometría, DEXA o algún estudio de bioimpedancia que son más objetivos que el peso. Incluso mediciones caseras bien hechas por el paciente pueden ayudar muchísimo a saber cómo estás progresando. Esto, claro, se da con una educación previa, dependiendo, les digo, todo lo deberíamos de individualizar. Si estás teniendo un plan de alimentación, un plan de entrenamiento, todo se debería de adecuar a ti. Y obviamente el que te está llevando debería de tener la capacidad de poder adaptar todo eso para que puedas seguir adelante sin tener tantos problemas. Entonces recuerden, unas buenas medidas te darán más perspectiva de tu progreso. No significa tampoco que sea todo, que una medida dictamine todo. En técnicas manuales a veces nos podemos equivocar, a veces es muy diferente que te las tomes después de hacer ejercicio a un día normal que no has hecho sesiones quizá en un día, en 2 días, es muy diferente. Y todas esas variaciones sí pueden llegar a alterar la composición corporal real. Como todo lo que vimos en este video, no es algo que se utilice aislado. O sea, se debe de acompañar de otro tipo de herramientas para poder complementar. Y el error número 5 que yo he notado es no usar fotos comparativas. No les digo que se estén tomando fotos en el gimnasio cada rato, que estén teniendo una carpeta especial para ver esas fotos. No. Pueden ser fotos mensuales, de preferencia con las mismas condiciones de luz, pose y ángulo en las que la estás tomando. Además, las imágenes se usan como un soporte visual para el tracking de todo lo que estás llevando. Además, créanme que es muy difícil que se noten cambios diarios si nos estamos mirando nosotros mismos, pero sí se pueden notar acumulados y es lo que nos interesa. Por eso no hacemos planeaciones cortas, por eso una planeación puede tardar muchísimo tiempo. Eso también me pasó muchísimo con algunos pacientes que a veces me enseñaban fotos y me decían, oye, es que no me había dado cuenta de que en esta foto me veo muy diferente a una actual. Quizá diferencias en el brazo, en el antebrazo, en el hombro, en el pecho, en los glúteos, en las piernas, son indicadores fiables de que estás progresando. Entonces, las fotos no mienten cuando las hacemos bien. Por eso pedimos que sean fotos en un lugar adecuado y en el mismo lugar para que sea un seguimiento continuo y no tengamos tantas variaciones de luz, de sombras, etc.
Ahora lo sabes, medir mal tu progreso puede llevarte a sentirte pues estancado, tal cual. Cuando la realidad es que sí estás avanzando, quizá no se esté notando mucho porque no es un avance tan abismal dependiendo del tipo de persona. Pero recuerden, en el proceso no estamos buscando esta perfección que se nos ha dado en redes sociales, estamos buscando conciencia y constancia, disciplina, más motivación. Así que si quieres seguir aprendiendo a cómo llevar tu cuerpo al siguiente nivel, a tu siguiente nivel, con ciencia y con disciplina, suscríbete, comenta tu experiencia, comenta y comparte este video con alguien que necesite dejar de tener estos pensamientos invasivos y de obsesionarse con la báscula, con las fotos, con las mediciones y decirle que se lo lleva más tranquilo, que quizá no es lo que está pensando o quizá no es lo que está marcando, porque a veces también al momento de sacar las fórmulas puede haber un porcentaje de error. A final de cuentas, el que las toma siempre va a depender de un juicio propio. Así que nos vemos en el siguiente. Esto fue parte del proceso, episodio número 12. Es un proceso muy cortito, pero quería comentar estos puntos que yo he notado, que me ha pasado a mí, que he tenido con clientes que no nos dejan avanzar, pero justamente de esto se trata, de ir erradicando este tipo de pensamientos, tipo de ideas, y poco a poco se va logrando. Hasta luego.